Bueno, gente, estamos ya en lo que es Facebook Live con unos invitados el día de hoy. Aquí estamos en Colmillo Rockero, el podcast donde hablamos de hard rock y heavy metal. Y bueno, vamos a hacer una pequeña introducción aquí para estos compas que tenemos el día de hoy. Tienen una pequeña discografía. Previamente, en 2006, estaba el EP, que es The True Face Behind the Smile. Y lo que es el último material disponible desde el 28 de agosto de 2020, el Hell on Earth, que es de lo que por ahí nos vienen a comentar un poquito, pues, acerca de toda la historia y todo este nuevo material. Son los compas de Inception que cuentan en Facebook con cerca de más de 1150 personas por ahí, en Instagram más de 1190, y en YouTube con más de 60 por ahí. Ahí vamos a dejar los enlaces en todas las redes sociales y las plataformas también en lo que es la descripción del episodio. Por ahí vamos a tener entonces a nuestros invitados del día de hoy, el señor Daniel Chanto, vocalista de Inception, y Franklin Jiménez, ahí guitarrista, para que tengamos una idea de quiénes son los que van a estar el día de hoy. Así que, pues vamos a darles una calurosa bienvenida a estos compas de lo que sería, pues, la banda Inception. Así que vamos a nada más detener por acá y aquí tenemos ya a nuestros invitados el día de hoy. Así que, Daniel, Frankie, ¿cómo están, más? Pura vida, César. Andrew. Andrés, pura vida. ¿Cómo va todo, bro? Pura vida, más. Y bueno, ¿cómo han estado con esto de la pandemia? Yo sé que para todo el mundo es diferente, así que primero, Daniel, ¿cómo ha sido tu trabajo y todo eso? Porque eso es algo diferente, ¿no? Mae, sí, ha sido una situación obviamente un tanto complicada, mae, todo se ha visto demasiado limitado. En realidad, yo tengo la ventaja de que yo ahorita por lo menos trabajo desde la casa. Sin embargo, mae, a veces siento que eso juega un poquito en contra porque a veces uno se vuelve un poquito loco de estar como demasiado metido en lo mismo y demasiado, se vuelve como igual parte de una rutina. Eventualmente es algo en lo que ha tocado acostumbrarse y esperar a que pase, o tocará más bien aprender a vivir con esto por un ratico más, ¿verdad? Sí, así Ma, te es. Bueno, menciono, dale. te menciono rápidamente porque para mí la parte más difícil de esta situación, ma, es no poder tocar, ma. O sea, los chivos se nos han diluido, ma. No hay ni siquiera un horizonte cercano de que cómo se puede arreglar para que las cosas vuelvan, ma. Y eso es en particular lo que más me ha pegado a mí, mae. El brete, todo lo demás, todo tiene solución, pero los chivos, mae, los chivos. Todo lo demás vale, sí, y bueno, es parte de las cosas, la nueva realidad, como dicen por ahí, ¿no? Más bien, gracias por estar por acá. Y bueno, de las primeras cosas que siempre me gusta por ahí preguntarles es, cada quien tiene una escuela diferente, cada quien empieza, pues, llega al rock de manera diferente, algunos por aprender un instrumento, otros porque es por herencia, por hermanos, por primos. Aquí el asunto es cómo llegan ustedes al rock, porque eso es totalmente diferente. Entonces, sí, ¿cómo es el asunto por allá? Primero Daniel y luego se manda ahí Frankie. Claro, bueno, yo sí primero quería aclarar que yo soy vocalista, pero también soy guitarrista. Creo que eso es importante de mencionar porque por ahí es como comienza un poquito todo. Em, yo no soy como la típica persona que viene de padres rockeros y ese tipo de cosas, pero siempre me llamó mucho la atención lo que fue el rock clásico, y ese tipo de cosillas, ¿verdad? O sea, me encantó el rockcillo, mae, pero llegó un punto cuando yo estaba aproximadamente en séptimo del cole y me encontré un disco de Maiden, mae, el A Real Live One, mae, y ahí fue como donde yo descubrí el heavy metal, por así decirlo. O sea, eso ya me empezó a volver loco, mae, la idea del heavy metal, conocer diferentes bandas, mae, ampliarse un poquito dentro de lo mismo. Y por supuesto, como que por ahí empezó el camino, como se abrieron las puertas, por así decirlo, ya lo que fue heavy metal y lo que fue un poquito más de metal. Uno comienza como lo típico, Iron Maiden, que después Metallica, lo típico por ahí, el camino que más o menos todos van siguiendo al inicio. Pero yo me acuerdo que el camino de la música como tal lo empecé a seguir hasta que yo igual, cuando estaba aproximadamente en el cole, mae, octavo año más o menos, mae, conocí unos compas que tocaban guitarra y yo quedé picadísimo porque yo decía, ma, que tuanis, ma, o sea, yo también quiero llegar a tocar guitarra, quiero ser como parte de eso porque dice, es muy tuanis, ma, tocar las piezas
de los ídolos que uno tiene y todo ese tipo de cosillas. Entonces por ahí fue como donde yo empecé a sentir como esa espinita por la música. Después de ahí, mae, me acuerdo que básicamente como comenzó conmigo después de eso, es que mi tata me dijo, ma, usted pasa 9 años, yo le regalo una guitarra y lo logré. Pasé 9, me regaló mi primer guitarra, todavía la conservo, de hecho, tiene como 10 años, 11 años aproximadamente. Y me acuerdo que es vacilón porque yo en el tema de la guitarra soy totalmente empírico. Me dijeron, ma, usted le va mal en el cole y yo le quito la guitarra y literal me quitaron la guitarra el primer mes que estuve en el cole porque iba pésimo. Entonces lo que hacía yo era que literalmente sabía dónde la tenían guardada, ma, y cuando mis tatas no estaban, la sacaba y me ponía a travesear, me ponía a tocar, em, hasta que eventualmente, después de cierto tiempo de ver como simplemente el tema del cole y el tema de la música no tenía mucho que ver, después me dejaron seguir tocando la guitarra. Nunca llevé clases ni nada así, entonces tomé la decisión de yo comenzar a investigar, mae, o sea, cómo es que funcionaba el tema de tocar guitarra como tal, no de sacar piezas, porque eso fue lo que hice mucho tiempo, sino de tocar guitarra como tal. Entonces aprendí acordes, aprendí a leer tablaturas, y ese tipo de cosillas, ahí más o menos. Yo después de cierto tiempo recuerdo que tenía unos compillas, unos compas de barrio que tenían mucho la idea de hacerse una banda de heavy metal en español. El compilla, el que cantaba, era muy fanático de lo que era Barón Rojo, Tierra Santa, Rata Blanca, Mago 2 y todas esas bandas. Y me acuerdo que en ese momento estaban buscando un guitarrista rítmico. Y como yo todavía me hacía falta mucho, yo llegué y me mandé con ellos, saqué las piecillas y comenzamos a ensayar. Era un desastre total. La verdad es que la banda no amarraba por ningún lado y era un poquito un desastre, pero uno siempre tenía como esa perseverancia de querer ver qué más, qué más se podía hacer, ¿verdad? El otro guitarrista, mae, era demasiado bueno, el otro guitarrista que había en la banda. Entonces yo siempre quedé como, no picado o algo así, mae, sino que le tenía cierta admiración de ser tan bueno. Pero el mae, como era bueno, era un poquito vago. Entonces teníamos ciertas piezas que queríamos sacar y todo ese tipo de cosas, y el mae era el lead, él tenía que sacarlos solos, nunca lo sacó, y entonces yo empecé como con la idea de Dima, voy a sacarlos yo, a ver qué tal, mae, a ver qué pasa. Mae, con el tiempo me di cuenta que fui mejorando justamente en eso, buscando sacar como los solos, ese tipo de cosas. Em, Eso es un poquito de básicamente cómo entré en la música. Ya por así decirlo, esa banda, mae, murió después de un tiempo porque no iba para ningún lado, o sea, era un desastre. El tema de los ensayos era que uno en realidad iba a tomar guaro, mae, entonces al final uno sabe que hay cierto punto donde ya eso no va a caminar. Luego de cierto tiempo, mae, que esa banda no fue a ningún lado, me interesó seguir buscando un camino por dónde seguir tocando y ese tipo de cosillas. Más que por ahí, yo ya había empezado con la idea de empezar a escribir canciones. Entonces yo, tal vez no algo así demasiado complejo, pero ya llevaba escribiendo letras y ese tipo de cosas. Y yo decía, madre, me gustaría hacer mi propia música también. Me había encontrado en ese momento una banda de covers, que para ese momento se llamaba Lost World. Entonces me dio por entrar con ellos, más sacamos los covers, tuvimos unos cuantos chivillos y yo vi que los más eran buenos. Entonces digo yo, más, y se me ocurre tal vez decirles que por qué no le empezamos a entrar algo un poquito más original. Aparte que en ese momento el otro el compa, el otro guitarrista, el que por así decirlo era el dueño de la banda, el era fanático de Metallica y a mí me gusta mucho Metallica, pero yo no sé qué tengo esta vara de que cuando alguien es demasiado necio con algo, más bien uno lo empieza como a aborrecer un poquito. Entonces yo con Metallica también me puse un poquito quitado porque yo decía, tenemos un setlist de puros covers donde la mitad de los covers son Metallica y tampoco sentía que era como la gracia. Ahí en fin, les empecé a decir, mira, yo escribí este par de canciones cuando estaba con otra banda. Para ese momento eran dos canciones del EP. Una se llamaba Infinite Pain y la otra se llamaba Hangover, que Hangover fue lo que terminamos sacando después como el primer single. Las empecé a sacar con ellos, mae. Sin embargo, después el baterista, como era más tirado al trash y el mae no le cuadraba tanto el heavy, el mae decidió jalar. El bajista, para ese momento nos habíamos conseguido a un mae que se llamaba José Umaña. Actualmente creo que todavía es el bajista de Norco. Y ahí le empezamos a dar, mae. Empezamos entonces grabando nuestro primer sencillo, que fue justamente el de Hangover. Lo grabamos con un compa que yo tenía en la U, en Llanos de Santa Lucía. Nos íbamos a Llanos de Santa Lucía, mae, y ahí empezamos a grabar. Y yo descubrí dos cosas en ese momento. Y es, por ejemplo, que el tema de la grabación hoy en día, si bien es cierto, ya no es como antes, mae, que antes te contrataban managers, disqueras y todo ese tipo de cosas, entonces la música evidentemente ha cambiado mucho, también se ha vuelto muy accesible,
para la gente, mae, que realmente lo que quiere es tener una banda y progresar y hacer las cosas por su propia cuenta. No es como que uno esté dependiendo ahorita de absolutamente nadie. Entonces yo me di cuenta de eso y dije, mae, voy a empezar a darle y escribir canciones. Pero me hacía falta algo muy importante y es que, mae, no teníamos vocalista. Nosotros veníamos con un maecillo que cantaba los covers, pero habían dos cosas que igual le hacían falta. La primera, mae, es que yo estudié enseñanza de inglés, entonces era demasiado picky con el inglés. Y la segunda es que el mae no me llegaba a los tonos que tal vez yo esperaba que me cantaran las canciones, mae. Estuvimos buscando vocalista por un tiempo hasta que yo simplemente tomé la decisión y yo dije, mae, ¿sabe qué? Voy a cantar la pieza a ver qué sale. Y al final me di cuenta que llegaba a lo que yo andaba buscando prácticamente, lo que es bastante interesante porque ni estudié música para tocar guitarra, ni mucho menos en ese momento sabía absolutamente nada de canto. De hecho, a la fecha, mae, a mí me cuesta más bien creerme o sentirme cantante o vocalista porque yo simplemente nunca llevé clases ni nada, mae. Y básicamente así es como comienza un poquito la historia de la música conmigo, mae. Ya después hay diversos cambios en la banda hasta que se logra finalmente llegar a una formación que es con la que nosotros hacemos un debut. En ese momento yo, como guitarrista y vocalista, tenía otro compa en la guitarra que se llamaba Pablo Mena, en el bajo José Umaña y finalmente una pieza muy importante que es la que nos ha ayudado a progresar desde el principio y fue Jairo Calderón en la batería. Entonces básicamente así es como Inception debuta aproximadamente en el año 2013, que ya empezamos como a darle a los chivos, ya habíamos sacado Hangover y empezamos a darle a los chivos y mantenemos tal vez un poquito de la grabación. Tal vez antes de continuar con esto, podríamos darle chance a Frankie que nos cuente como su versión de la historia, de cómo comienza ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro, claro. Sí, claro, dale, man. Buena nota. Bueno, mae, qué dicha, Chanto, que decidiste, mae, pasarte, mae, a la parte de vocalista, weón. De verdad que, mae, porque ahora más adelante que contemos un poquito la historia de cómo nos enganchamos en el proyecto, definitivamente es una parte fundamental haber escuchado a este mae cantar, agarrar el micrófono y mae, darle duro a la vocalidad. No, bueno, Andrew, no, te cuento un poquito acerca de mi persona. Yo soy un poquito mayor en edad con respecto a Daniel. Yo toda la vida, desde pequeño, mi tata nos ponía música desde Queen, los Beatles, los Rolling Stones, toda la vieja escuela de la música de inicios de rock. Mi tata nunca fue de escuchar música en ese momento. Quizás lo más pesado que escuchaba era Kiss, que tenía por ahí un disquito, un acetato. Y a mí, para serte muy sincero, carajillo, me daba miedo. Yo veía las pintas estas de Kiss, pintados, hijo de puta, ¿verdad? Y salía, pero correteado. Pero después, al tiempo, por allá de los 6 años, mi primillo, que sí era de estas personas que me llevaba, por ciento, un año, que pues se influenciaba mucho por los amigos, le pasaron un cassette, no se me olvida, le pasaron el Butchered at Bird de Cannibal Corpse, y este maes se deja osadamente ponerlo en una grabadora, y nosotros ahí vacilando en el cuarto, chingando con otro amiguito, y salimos con la peluca parada, ¿verdad? Pero yo tenía una sensación de que algo ahí me daba mucha curiosidad y bueno, posterior a eso, empezamos ahí. Usualmente uno cuando está joven, bien chamaco, empieza ahí a travesear las cosas y me di cuenta que mi tata también tenía por allá un cassette de los Guns N' Roses. Una vez lo puse y lo ponía después todas las mañanas y mi tata el cumpleaños siguiente me regaló el Use Your Illusion 1 y el Use Your Illusion 2. Y bueno, imagínense, igual, ¿verdad? Totalmente conectado, me encantaban las armonías, las guitarras, el empuje que tenía la música. Y bueno, pasábamos metidos en el cuarto agarrando las raquetas de tenis que tenían por ahí mis tatas y se las prendíamos todas, ¿verdad? Las pelábamos usándolas como guitarra y después en algún momento habíamos visto que los rock and rolleros destruían el set y bueno, nos poníamos a darle durísimo al suelo con las raquetas y después eran unas regañadas ¿verdad? De pánico, pero bueno, luego de eso me acuerdo ya en la etapa del cole, se nos metió en los amiguillos del barrio, de repente
agarrar y hacer una banda, ¿por qué no, verdad? Echémonos al agua. Mi tata me había regalado una guitarrilla porque había visto que a mí en lo particular me gustaba. Me regaló una guitarra muy sencilla. No la toqué por un año entero. Yo muy, ¿verdad? Quizás tal vez encaprichado le reprochaba que por qué putas me había regalado una guitarra y por qué no me había regalado otra cosa, ¿verdad? Yo quería un Play. Y tremendo error, ¿verdad? Me di cuenta que después se convirtió en una pasión. Y estuvo parqueada hasta que un día la agarré en el escritorio, le quité el herrumbre que tenía y me dije a mí mismo, vamos a ver a qué suena esto. Y empecé ahí, en ese tiempo ya había internet de dial-up, de la conexión de Raxa. Y bueno, imprimía unos tabs, me di a la tarea de buscar en internet, imprimí unos tabs, duraron como 2 días descargando los benditos tabs, man. Y nos aprendimos unas canciones en general, de lo que uno escuchaba también, del eco de la época, Nirvana, que los Peppers, que una piecita ahí de los Guns también, y nos fuimos aprendiendo poco a poco ciertas líneas y decidimos hacer una banda. Un amigo mío, un gran amigo, Carlos Avendaño, alias Gillo, y Max Vargas, del barrio, que bueno, siempre ensayábamos en las cocheras, nos echaban la patrulla. Nosotros el ride que queríamos era tocar y entonces abríamos el portón y los vecinos llegaban y bueno, era un vacilón, guaro para arriba, guaro para abajo, y nos fuimos conectando hasta el punto en que hicimos un proyecto, se desintegró y luego empezamos con esa espinita de buscar, ¿verdad? Yo en particular, pucha, ¿qué más podemos hacer? Porque veo que lo que pasa aquí es que tenemos muchas ganas, pero no se consuma. Luego empecé a escuchar otras cosas, el internet te abre muchas puertas, hay muchos géneros también. Me empecé a meter mucho en el género del metalcore, que me gustaba bastante. Bandas como Trivium, bandas como Killswitch Engage, que me gustaban bastante, además de que, por cierto, ya tenía cierta trayectoria con el heavy. Pues, para entonces tenía el Brave New World de Maiden por ahí, ¿verdad? Entonces, también me gustaban las mezclas de las guitarras armónicas, entonces tenía una colección un poquito más extensa, no solo en metalcore, pero me gustaban géneros un poco más extremos y tendía, ¿verdad?, a inclinarme hacia ese lado. Y empecé una banda de metalcore con un par de amigos. eh, Era algo como lo que describía Daniel, un desastre, porque también las personas no suelen ser también a veces disciplinadas en lo que aprenden y siempre era iniciar nuevamente de cero. Hasta un día que formamos algo más robusto, un proyecto que se llamaba Endless Perception, no hace mucho, pero tuvimos diferencias importantes entre los músicos, como siempre, ¿verdad? Músicos de ego alto y que piensan que tienen, pues, no sé, son prodigios, ¿verdad? Hijos no sé, de los Records Guinness, ¿verdad? Porque tocan más rápido, porque hacen las cosas con mucha más precisión. Y al final de cuentas, eso llevó al acabose de esa banda. Y en una situación de desencanto total por la música, un día de tantos me aparece en una red social un mensaje de se busca guitarrista. Y a partir de ese momento es como justamente conozco a Daniel a través de este mensaje y empezamos a conversar. Empezamos simplemente a intercambiar pues nuestras perspectivas de lo que era, ¿verdad?, el proyecto que él estaba formalizando, y escuché el EP y quedé fascinado porque ahí te das cuenta que la calidad del vocalista, la calidad de cómo se había hecho el material, sí tenía un norte y sí se notaba una disciplina, con todo y lo que conlleva, ¿verdad? Porque el rock and roll y el metal y todo es verdadera rebeldía, pero bueno, hasta para ser rebelde hay que tener un poco de norte. Sí, está bueno, bastante interesante. Creo que son bastante diferentes los inicios, por eso uno siempre dice que en el metal no hay ni clases sociales, ni formas de llegar ahí, ni nada. Todo el mundo sabe que eso es completo socialismo, ahí no hay diferencia de nadie. Sí. Y bueno, entonces, antes ya de meterse, porque ya Daniel comentó un poquito la pregunta también que le iba a hacer acerca del inicio de la banda, pues, ¿cuál fue tal vez el de los conciertos, sea nacional o internacional, que ustedes recuerdan que son como
Sí, yo creo que el primer concierto siempre marca, ¿verdad? Y viviendo en Costa Rica, donde las bandas tal vez internacionales no vienen tan seguido, o antes todavía, las bandas nacionales todavía era un gran logro poder verlos, ¿verdad? Porque siempre han tenido mucho talento. ¿Cuáles recuerdan ustedes que fueron, o fue el primer concierto? No sé si fue nacional o internacional. ¿Usted qué me dice, Daniel? ¿Qué recuerda usted que fue como la primera experiencia de ir a música en vivo? A los que uno fuera, dice usted. Sí, cualquiera, nacional, internacional. Ajá, mae, día sí, sinceramente, yo me acuerdo tal vez cuando estaba en el cole, que era cuando justamente, eso es vacilón, mae, porque cuando uno está en el cole, usted siente como que las clases igual se mezclan de una u otra forma, mae. Entonces, los chatillos andan con los chatas, mae, si usted le cuadra el rock, conocí gente que le cuadra el rock y así sucesivamente, y mae, empecé a andar con los compillas que les cuadraba el rock y el metal, pero algo que, y me parece interesante la pregunta, que me llama la atención, es que ahí justamente entra un tema donde yo siento que los chivos han cambiado mucho, porque yo me acuerdo cuando los compillas me decían, mae, hay chivo nacional, y a uno no le importaba, uno iba, mae. ¿Usted quién toca? Mae, no nos importa, vámonos. Y yo me acuerdo que por nombrarte algunas bandas, mae, que tal vez alguien recuerde ese tipo de cosas que por ahí vi y que justamente es de donde uno decía, mae, yo, o sea, eso es un arte, mae, yo quiero ser parte de eso, yo quiero también tocar una guitarra, tocar en vivo, mae, perder ese miedo, mae, de tener gente al frente. En aquellos tiempos yo recuerdo que vi a Warhead, que por ejemplo era donde tocaba Chino Orozco, ¿verdad? Que ahorita toca con Adrenal. En algún momento vi a Staurus, había una banda que se llamaba Preoccupied Distortion, eh, entre otras bandas, mae, que en ese momento estaban, bandas viejas que francamente a la fecha no sé qué pasó con las bandas, porque incluso las tres, ahorita por recordarme, las tres en algún momento sacaron algún material. Entonces, al final no sé qué pasó con las bandas, mae. En ese momento, Ken Baraf también, por poner un ejemplo, que son los que ahorita son I Awakening, o más o menos, algunos miembros, mae, por lo menos. Los mismos Cronos, mae, en el Farolito en su momento, que eso también me llamó la atención, que Jonathan lo mencionó la vez pasada, sobre cuando tocaron el Farolito y eso, porque yo estuve ahí, mae. O sea, entonces, eran tiempos diferentes, porque ya ahí no era como ahora, que ahora la gente dicen, mae, hay un chivo, y la pregunta primero es, mae, ¿quién toca? Antes no, ma, antes había chivo y la gente iba, ma. Vaya, Ujú. escuche, apoye, ma, péguese la fiesta, haga. Y era muy tuanis por eso, ma, porque uno iba justamente a escuchar a las bandas, ma. A mí, esa, esa, ese tema de ver a la gente cantar, ma, de verlos tocar, ma, de ver las canciones originales que hacían, ma, me llamaba como demasiado la atención y yo quería formar parte de eso, o sea, yo quería decir, mae, no formar parte como una legión o algo así, o ese, sino que yo decía, mae, yo quiero también hacer música, mae, o sea, esa forma de arte, de expresión, yo realmente quiero ser parte. Entonces, tal vez en principio fueron chivos nacionales, mae, de bandas nacionales, de bandas de Cartago, algunas de Chepe, me recuerdo una que se llamaba Nemesis también, que eran muy buenos, mae, muy técnicos, mae, y básicamente fueron como esos chivillos que lo inspiraban, mae. Como te digo, era muy diferente, mae. En esos tiempos, independientemente de quién tocara, mae, los chivos siempre eran un llenazo, mae. Y eso era muy tuanis, la verdad. Sí, la verdad es que siempre, bueno, yo no fui parte de esa época, lastimosamente, ya uno es muy carajillo, muy chamaco, pero bueno, es parte de lo bonito de esta oportunidad. Y bueno, Frank, ¿usted qué me dice? ¿Qué se acuerda de conciertos internacionales o nacionales para Qué buena estrenarse? pregunta, Andrew. Siguiendo un poco por la línea de Daniel, a mí también me impactó muchísimo la primera vez que mi primo me llevó al desaparecido San a escuchar los domingos, por cierto. No se me olvida. Yo tenía que presentar, porque como siempre iba a penales todos los años, mae, tenía que presentar el día siguiente matemática y el descarado de mi primo me dice, vamos a tomar guaro. Nos fuimos a San y digo yo, madre, pero ¿por qué un domingo? Porque los domingos tocan bandas en vivo, madre. Y en serio, fuimos y había una esquinilla ahí donde estaban metaleando durísimo. Mae, y quedé pero enganchado. Después, un concierto de La Pestilencia en la Campiña, que yo no soy particular del hardcore, ¿verdad? Pero bueno, en ese tiempo era lo que había, Columbus, muy buenos. Y vi a Broca también. Broca me impresionó en un stage, en un demo de skateboarding, que en ese tiempo también le hacía a la Pati, mae. Y, y bueno, dirás qué vacilón, devolviéndome un toque. ¿Sabes qué me dejó a mí una impresión, una huella semántica? Escuchar a Jorge Molina, guitarrista de Acero, en el patio, digamos, que colinda con la casa de mi abuela, porque mi tata es súper compa de Jorge Molina
lo pasaba, ¿verdad? Ahí, pues, sus compas de barrio, y a mí no se me olvida cuando iba a la choza de mi abuela, me llamaba mucho la atención ir al patio, mae, a subirme en las tablas que pudiese, a escuchar a Jorge Molina ensayar con la banda en la choza. Y entonces, Dave, no solamente chivos, ¿verdad? Pero sí definitivamente hay huellas semánticas que te dejan marcado para el resto de tus días y te inclinas a eso. Pero sí, mucho más que todo, esa sensación de bandas nacionales, otras que, pues, evidentemente la calidad de los espectáculos internacionales son una experiencia, pero sí la adrenalina, comparto eso con Daniel, la sensación, el olor al mosh pit, la sensación de que la adrenalina está corriendo y la parte auditiva más el alcohol, todo se unifica y es la experiencia última. Justo eso. Qué bueno, no, y realmente, pues gracias por esa anécdota, porque la verdad es que son cosas que si uno no, pues no se acerca a veces a las personas, esa visión tan particular de, como usted decía, tener a Molina al otro lado, la cerca, ensayando, o sea, eso es algo que yo no me hubiera imaginado, para serle muy honesto. Entonces, gracias por esa anécdota, está bien, bien chiva. Y bueno, hablemos un toque también de lo que es el nombre, porque me parece que es una banda bastante interesante en lo que es sonido y el nombre es bien particular. Entonces, yo no sé, Dani, ahí sí es tal vez algo que usted pueda aportarme. ¿De dónde sale la idea? ¿Por qué Inception? Ma, verás que esa es una pregunta bastante vacilona porque yo no fui el que le puse el nombre. De hecho, una de las partes más complicadas a la hora de que uno empieza como con el tema de hacer una banda es ponerle un nombre, mae. Es como que uno quiere siempre algo que suene rudo, mae, que suene tuanis, que sea pegajoso y que tampoco sea demasiado exagerado, mae. Y recuerdo que llegó el guitarrista justamente con el que yo empecé a tocar en Lost World y hablamos justamente de que a mí personalmente Lost World no me cuadraba como nombre, no me parecía, mae, andaba buscando algo diferente. Mae, el mae le puso Inception, mae, dice, mae, ¿qué te parece Inception? Y yo no sé, yo al principio me quedé como, mae, no sé, no me cuadra, mae. O sea, no me gusta, mae. Me dice, mae, es que esa vara significa comienzo y todo. Y yo le encontré como la idea, y digo yo, mae, suena tuanis, pero hay algo que no me cuadra, mae. No sé, mae. No me gustaba al principio, mae. Hasta que después más bien, de no sé, como de la noche a la mañana, yo dije, mae, y tiene un significado tuanis, porque en realidad, comienzo es el comienzo de todo, justamente, de un proyecto, de un sueño, de algo así. Era algo simple, no era algo exagerado, mae, y al final sonaba bien, mae. O sea, no te logro explicar qué fue lo que al principio no me gustaba, pero hay algo que yo decía, mae, no me gusta, y después más bien lo acepté, y mae, el mae le puso el nombre, nos quedamos ahí. Después el mae jaló, y yo seguí con el mismo nombre. Entonces al final fue como que se llamaba Inception, era algo simple, algo que siento que es un poquito pegajoso. No es algo exagerado, y es un nombre tuanis, la verdad, mae. Y detrás había un significado bastante agradable y bastante bonito, la verdad, mae. Sí, la verdad es que es muy importante también, como usted se llama, el hecho de no poner un nombre simplemente porque sí, porque suena brutal o problemático, sino tener ya cierta idea. Y también el sonido va a ser totalmente, pues, algo que lo va a identificar. Entonces es mucho trabajo, me parece siempre importante. Y el logo, mae, de esta banda, y yo sé que ya tiene, pues, ya rato, ya en lo que es estar activo, por lo menos un par de años más, ¿verdad? Mae, ¿cuál es, digamos, que el que se encarga de hacer ese logo? Digamos, a veces la parte del artista gráfico, ¿quién es el que se encargó de eso? Porque ya tienen el nombre, ok, traducimos eso Ujú. a cómo se ve ya, digamos, ¿verdad? De una manera más gráfica. ¿Quién fue el Sí. gestor de eso? Mae, vieras que ahí vamos a otra historia interesante, porque si poner un nombre es difícil, hacer un logo es todavía más difícil, mae. Usted quiere igual, vamos a lo mismo, mae, algo que llame la atención, mae, algo que se le quede pegado a la gente. Y al final, al puro principio, mae, me acuerdo que cuando yo ya el proyecto se fue formando un poquito, tocaba con una Jackson JS32, una King B roja, mae, muy bonita. De hecho, yo creo que esa guitarra hasta pasó por Howler, si no me equivoco. Me encantaría volverla a conseguir, mae, porque tenía los marcos plateados, mae, eso me encantaba y siempre me gustaría hacerle un brete como el de Scott Ian en las guitarras de él, que en realidad las guitarras de él son Jackson King B, pero en realidad tienen como el toque clásico de la Flying B antigua, mae. Pero para no alargar mucho esa historia de la guitarra, al final yo puse Inception en unas letras en un papel, mae, porque yo antes dibujaba, entonces Inception lo puse con unas letras, mae, le puse unos picos ahí como las guitarras, mae. Y ese fue el verdadero primer logo, mae. Em, Mae, me puse a experimentar con Photoshop y con filtros y con un poco de varas y ahí salió el primer logo. Después de un tiempo ya empezamos a tocar con Jairo y justamente Jairo fue el que dio la idea de que deberíamos de trabajar en un nuevo logo y yo estuve de acuerdo.
ahorita no recuerdo exactamente quién fue el que comenzó a trabajar el logo, la verdad, pero sí recuerdo, era algo parecido a lo que tenemos ahorita, sin embargo, las puntas iban como hacia los lados. Y ahí hubo algo que yo dije, esta vara me recuerda a Metallica. Volvemos al mismo tema al principio y yo dije, yo no quiero que quede como así. Al final el mae, yo soy muy intenso, yo no tengo paciencia. Entonces al final el mae como que estaba medio durando mucho, yo agarré, repliqué lo que estaba haciendo, le hice unos cambios y luego lo empecé a pasar a Photoshop. Cuando empecé a aprender a utilizar Photoshop, mae, me salió el logo del primer EP, el primero que es como con los bordes plateados y por dentro ahí medio dorado. Mae, siento que se veía bien, se veía tuanis y al final es un logo que si bien es cierto la idea comenzó con alguien más, lo terminé haciendo yo y al final me terminó gustando como bastante el resultado, mae. Entonces, básicamente, el primer logo, bueno, el logo en realidad, se puede decir que fue en conjunto entre ese mae, no me acuerdo el nombre ahorita, mae, y yo, y al final yo fui el que le terminé dando como los detalles, mae, le terminé sacando eh, la imagen sin fondo, la imagen en blanco y negro y cualquier cosa que ocupara, mae, porque los logos cambian a veces, mae, ya sea de colores, mae, a veces para los chivos te piden el logo simplemente en blanco y negro, mae, entonces me quedé con todas esas muestras y con lo que ocupaba en Photoshop, porque tampoco soy un experto, pero me quedé por lo menos con lo necesario para poder trabajar en logo cada vez que gustara hacerle algún cambio, algún tipo de cosillas de esas. Está bueno, está muy chévere, mae. Bueno, ahí ya todos tenemos un poco de diseñadores gráficos. Esto siempre todo en esas anécdotas. Bueno, ya entrando en materia, que es de lo que venimos a hablar del día de hoy, mae, me gustaría, pues, como siempre decimos, o sea, el primer, pues, contacto tal vez con toda la gente de CSP, que hablábamos que a veces ha sido tal vez muy poco, ha tenido muy poca bola, ¿no? Ha tenido muy poco de contacto a veces con el resto de Ujú. población, tal vez solo ahí como en Cartago, más en Chepe, no o sea, o tal vez más en la zona occidente. Y a nivel personal yo no hubiera conocido, digamos, ese EP si no me pongo ahí a buscar a la banda y ir a Bandcamp y escuchar esos temas como de metal y yo, esta hora suena muy bien, porque la gente no le da chance a escuchar ese tipo de cosas, pero bueno, cuénteme, y no sé, pues yo creo que en ese momento Frankie no estaba, entonces sí, vamos para no hacer un poco tan largo tal vez el monólogo y poder incluir a Frankie, hablemos un poquito, tal vez sí, meramente puntual en cuanto a ese EP que usted me dijo, Ujú. ha sido muy poco valorado o tal vez la gente no le ha dado tanta bola. Entonces, sí, comentemos un poquito de ese EP que se ve bastante bueno. Claro, bueno, lo primero es que el EP, como te digo, empecé a escribirlo como desde que casi que estaba a finales del cole, mae. Las letras que yo escribo usualmente casi que van muy relacionadas a mis vivencias. Entonces, la banda anterior, en la primera que estuve, como era un poquito un desastre y la vara de tomar y todo eso, mae, fue lo que inspiró, por ejemplo, a un Hangover, que fue el primer single, mae, y era de esa vara de tomar guaro, mae, de tomar guaro y lo que es tener una resaca al día siguiente y lo que eso significa. Y ahí fue básicamente como nació Hangover. De ahí, entre las otras piecillas, por ejemplo, mae, tres de esas canciones están inspiradas en una exnovia que yo tuve. Another Chance, por ejemplo, yo creo que el nombre, Otra Oportunidad, es más que obvio lo que dice. Infinite Pain, ma, es una canción donde uno describe el sentimiento que tiene cuando extraña a alguien, ma, y está en ese momento en el que perdiste a una persona. Y de ahí es donde viene también la canción que le dio el nombre al EP, que es The True Face Behind the Smile. Y es porque ella solía tener una filosofía que yo no compartía y nunca compartí, y es el tema de que si usted se siente triste o algo así, de que usted tiene que andar sonriendo o mostrando, y yo dije, mae, pero yo digamos que estoy en desacuerdo con eso, yo siento que si usted tiene que, mae, expresar sus sentimientos, aunque se sienta mal, usted tiene que hacerlo y punto, mae, no, usted no tiene por qué andar vendiendo una sonrisa falsa a nadie, solo para agradar o solo para dar esa imagen, porque simplemente no tiene sentido. Esa era su filosofía, yo escribí la canción dando mi punto de vista con respecto a eso, em, no es como que discutiera lo que ella pensaba, algo así, porque jamás, mae, nunca fue la intención, pero sí era lo que yo pensaba y así fue como nació esa idea, que ya visto desde otra perspectiva, creo que sí refleja algo muy grande y es que muchas veces la gente se está ahogando tal vez en sus propios sentimientos y todo y con la misma idea de agradar, de verse bien, cuánta gente se ha ido por eso, mae, cuánta gente dentro de la misma depresión y de tal vez vender una imagen que no tenían, se terminaron suicidando. No, no vayamos muy lejos, pongamos el ejemplo tal vez de un Robin Williams, el actor que interpretó tanto papel y al final terminó suicidándose. Entonces, eso es como un poquito breve de la historia de las canciones, por ahí se me va un poco Evil Angel, es
de una forma graciosa de decirlo, es que tal vez en ese momento no sé por qué lo inspiramos como en la novia que tenía el otro bajista, mae, nada personal, nada que ver, no tenía nada, simplemente jodiendo y vacilando al mae, decíamos que era como algo así, básicamente. Em, el EP, mae, lo comenzamos a grabar aproximadamente desde el 2013 y fue hasta el 2016 que lo lanzamos. Ya estaba como todo más o menos a punto de ser tirado y me acuerdo que en un chivo que tuvimos en este chante en Jazz Café, tanto Pablo como José decidieron irse, mae. Teníamos en ese momento otro baterista que se llamaba Jordan, ya Jairo no estaba, y ahí es donde justamente entra este mae Adolfo de Jarano a la banda, que yo creo que el mae significa mucho. El EP ya estaba grabado, lo sacamos en el 2016, pero ahí es donde vamos justamente al tema de tal vez por qué no se le dio tanto énfasis o tanto tema a ese EP, y es que eran canciones que ya llevábamos cierto ratillo tocando y algo así, mae. Entonces cuando Adolfo llegó a la banda, más bien vamos un poquito con la idea de comenzar a componer algo nuevo. Y tal vez ahí fallamos un poquito porque sacamos el EP y todo, pero tal vez no le hicimos la bulla que debimos haberle hecho. Son cosas que uno después aprende con el tiempo, pero es así como quien dice, mae, proyectemos las canciones que tenemos en un disco, tratemos de hacerle algo ahí, pero ya después ahí quedó. O sea, no le logramos dar como más visibilidad. Aún así, sacamos X cantidad de copias y a la fecha es vacilón porque se vendieron todas y de una u otra forma, incluso copias se fueron para otros países. Eso es algo bastante tuanis también. Y algo que me llamó la atención es que el haber sacado el nuevo disco, más bien hizo que mucha gente se interesara por el EP, mae. Yo ya decía, qué madre, porque ya no tenemos copias, mae. Ya está vendido, mae. O sea, lastimosamente, mae. Por eso valoro mucho la mía que te enseñé hace un rato, mae, que la tengo ahí sellada y todo, porque ya no se consiguen, mae. Es algo como que ya está. Básicamente ese fue, Si quiere, enséñelo, póngalo ahí en la cámara, ma, porque esa vara, y si ya no hay, ese está ahí para que la gente lo emplasticado tenga la todavía y vara. todo, no, nunca abierto. Básicamente fue algo así el tema del EP, mae. Ya después anduvimos en Chivillos, mae. En Chivillos se vendía también, era muy tuanis. Y básicamente eso es un poquito de la historia del EP. Entonces, ahí no sé si quieres que continúe con un poquillo más de eso o si. Claro, en cuanto a la mezcla y eso, ma, porque no sé, o sea, si de eso era diferente a lo que tenemos, a lo que es ver el material nuevo, ¿qué tanta diferencia hay en mezcla? ¿Sienten ustedes que es muy diferente, ma, ese EP por madurez y todo, obviamente? ¿Qué ha cambiado, digamos, de Ujú. esas ideas ahora, tal vez en cuanto a ustedes, a lo que ya pues están elaborando ahora? O sea, ¿qué tanta diferencia hay según ustedes, digamos? Porque eso es algo que solamente ustedes podrán medir. Claro. Mae, algo, como dije al principio, interesante es que en estos tiempos por lo menos uno tiene la facilidad de que puede buscar sus propios medios para grabar. Y mae, yo tenía una interfase ahí simple y con eso fue con lo que grabé el EP, mae. Un amigo me ayudó, por ejemplo, con el tema de la mezcla y el máster. Se llama Gerardo Araya, de hecho el más bajista de una banda de Costa Rica, igual que se llama Hidden Place. Y fue de hecho la misma persona que nos ayudó a mezclar el segundo disco. Una parte interesante, mae, de grabar ese tipo de cosas es que uno va aprendiendo cosas con el tiempo. Uno de mis sueños, más sería meterme en un estudio profesional y que alguien nos ayude a producir y a sacar la vara así bien pichudo, pero yo empecé a grabar este EP cuando estaba en la U y, mae, ser músico y estar en la U es como que uno nunca tiene plata. Entonces hay que jugársela con lo que se puede, ¿verdad? Logramos grabarlo, lo sacamos, el mae se encargó de hacer la mezcla, el máster, todo lo que ocupamos, la logística para sacarlo, pero ya después de que uno lo saca, uno empieza a escuchar y uno dice, ma, me hubiera gustado hacer esto, o me hubiera gustado hacer lo otro, o siento que esto pudo haber sonado mejor si hubiéramos hecho esto, y así sucesivamente. Entonces lo interesante es que uno aprende justamente de esos errores y de esas cosas que le hubiera gustado hacer diferente y lo va a aplicar al nuevo material. Entonces, evidentemente, sí hay una mejora entre el primer EP y el material nuevo. Primero que todo, en temas de equipo, como te digo, yo al principio lo grabé con una interfase sencilla, moduladores digitales y todo ese tipo de cosas. Esta vez, Fran aportó mucho a lo que es el tema, de que tenía un micrófono muy tuanis, entonces ya empezamos a usar más bien amplificadores monitoreados y fue muchísimo más crudo, siento yo que tal vez el sonido en ese sentido es un poquito más crudo, más análogo, más directo. Entonces, evidentemente, algo, un avance entre el primer EP definitivamente y lo que es el disco nuevo como tal, donde ya hay suficiente madurez. Otra cosa también muy importante es donde justamente entra Frank a influir a la banda
Y justamente entra también el trabajo de Adolfo de Jarano en el bajo. Y es que, por ejemplo, el primer EP tal vez si uno lo escucha es muy lineal, porque básicamente lo escribí yo. Cuando escuchas el nuevo disco y escuchas tres personas que trabajaron en él así como de lleno, ya escuchas un trabajo un poquito más variado, mae. Ya escuchas como una montaña rusa alrededor de las canciones donde de un momento tenés algo que está movido, y luego tenés algo más suavezón, luego tenés algo ahí medio marcado y hasta baladas y ese tipo de cosas. Entonces, mae, creo que personalmente eso es lo que más me gusta del último trabajo que hicimos y es el tema de la variedad. Y obviamente que sí se nota una mejoría, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, vamos a incluir a Frankie ya para que ya no se sienta tan solo por allá. Yo Vamos a también otro hablar whisky. entonces de ese. Sí, 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 ya se bajó toda la botella de whisky el hombre, entonces ya hay que ponerlo a hablar. Sí, hablemos entonces de ese nuevo material, porque la verdad, pues, tiene cosas interesantes por ahí. El arte es una de las cosas que también quería que le dieran reconocimiento al artista gráfico, que es uno de los compas por ahí, lo tiene el señor Frankie, para que los puedan tener por ahí. Entonces, ya hablemos de eso, no sé, digamos, ya como ha estado tal vez hablando por ahí, Daniel, Frankie, si quiere empezar usted para hablar un poquito de ese álbum, tal vez y cómo Claro. ya se mete en, ¿verdad?, la banda y en todo lo que sea en el rol ya por acá, todo eso que pueda comentar, mándese ahí a ver cómo es el asunto Claro, de llegar a súper. Inception. Bueno, pues le comento a toda la audiencia, eh, no fue sencillo el proceso porque tuvimos un contratiempo que casi que me saca a mí de la música y incluso esto llevó a inspirar una canción, una de mis favoritas en el álbum, y es que precisamente en el 2018, Dave, en mayo tuve un accidente en casa y me quebré el húmero. El húmero, para aquellos que no sepan, este es el brazo, ¿verdad? El húmero es este hueso que va del hombro al codo. Y este brazo me dio vuelta total en 180 grados y bueno, estuvieron casi comprometidos tendones, arterias y venas y bueno, fue una experiencia para el olvido. Eh, Fue 8 o 9 meses de terapia que estuve luchando con la movilidad y con la, sí, la movilidad de los dedos. Y en eso justo habíamos ya terminado de acoplarnos a la banda, habíamos concretado un chivo allá en el desaparecido Maidens, me parece que en el 2017, en diciembre, que por cierto, pues dejó un par de pérdidas de fans que estuvieron por allá. De hecho, hay una nueva composición basada en ese accidente donde perdieron la vida dos personas de la audiencia, fans de Inception, y que, bueno, evidentemente eh, habíamos ya concretado el periodo de ingresar y de estar ahí, y empezamos a componer. Daniel, vieras que es muy vacilón porque Daniel, ahora que mencionaba que a veces pierde la paciencia, y yo suelo más bien ser muy paciente y más bien también busco una conexión, ¿verdad? Cuando intento buscar algún proyecto o algo y bueno, voy a echarle aquí flores y miel a mi compañero, a mi colega, pero es que Daniel tiene una perspectiva muy similar a la mía en música, tiene ideas alternas, creatividad, ¿verdad? Muchísimo contenido en estructura y demás, y a pesar de que ahora yo eso no lo sabía, justo algo aprendí con el podcast también, es que no había estudiado música, yo también, tampoco estudié música, pero bueno, algo conocía, estuve un año ahí en una academia intentando aprender y demás, pero lo curioso es que en el álbum, el proceso de composición, ya Daniel tenía establecidos ciertas canciones que me parecían geniales. Una de ellas que me parece una joya, Forbidden Love, a mí en lo particular, que me gusta de todo un poco. A mí me gusta desde que suene extremo hasta que suene musical, ¿verdad? Y balado. Y esta es una de las baladas del disco. Eh, y entonces vengo yo a aportar un contenido, ¿verdad? Yo también suelo escribir canciones, tengo cuadernos llenos de canciones, pero empecé a madurar el arte de escribir recientemente. Y curiosamente le presentaba las ideas a Daniel, pues con la intención de que buscáramos también el complemento de esas ideas tan buenas que tiene él. Y clic, justo eso fue magia, porque básicamente las composiciones tomaron una dirección
más enriquecedora, como explicaba él, más diversa. El aporte también de Adolfo con darle la intencionalidad al bajo se convirtió en algo muy interesante. Y te cuento algo de la composición, al menos algunas letras que yo escribí tienen base en historias que nos parecen interesantes, ¿verdad? Porque este disco tiene de todo, es una mezcla desde lo mundano hasta lo curioso y lo, el, el, el tipo de cosas que no nos parecen tan obvias, que están ocultas y que de repente hay que explorarlas. Hay una canción que está basada e inspirada en los inicios de Steve Harris, que lo admiro muchísimo, el bajista de Iron Maiden. Antes de estar en Smiler, él tuvo un proyecto que se llamaba Gypsy's Kiss. Bueno, esa es básicamente una inspiración y decidí escribir una canción haciendo la perspectiva de lo que sentía y lo que le tomaba al músico llegar al peldaño en esta hora. Entonces, tiene mucho contenido, tiene mucha furia, tiene mucha velocidad y también tiene líricamente una expresión que no solemos pues apreciar tanto. Es aquello lo que le toma al músico de liberar el contenido y llegar a ese punto en particular. Y no solo el músico, veámoslo desde la perspectiva de la vida cotidiana, ¿verdad? Lo mucho que cuesta estar manteniéndose en donde estás, hoy por hoy, en difíciles situaciones. Y bueno, hablando un poco también del proceso de esta composición, me cuento aquí anécdotas graciosas en el sentido en que iba constantemente a casa de Daniel, que es donde era el punto de reunión, y nos frustrábamos de repente, conversábamos y empezábamos a elaborar ideas y llegábamos a un punto muerto y siempre buscábamos cómo limar asperezas y era, Daniel, el alcohol nos llama, mae. La única forma de que logremos que esto se libere nuevamente es que nos echemos una birra y mae, hablemos de cualquier otra vara y terminábamos hablando de mujeres, mae. Siempre, yo no sé por qué, mae, las mujeres, weón. Pero interesantemente nos daba la posibilidad de terminar lo que teníamos en mente y parece mentira, es un lubricante no solamente social, sino creativo. Cuando ya tenés una y quizás querés terminarla, mi recomendación es whisky, cerveza, todo esto siempre les va a ayudar. No, es para más. No, pero sí, es parte de las cosas que nos ayudan a elaborar más es desinhibirnos. Y bueno, para continuar y terminar mi punto acá, es que la elaboración del álbum en conjunto con los demás miembros fue justo una mezcla de creatividad en todos los sentidos y tenemos de todo, o sea, yo en las historias, en la composición, en la narrativa, en el arte, en el disco, fue todo un trabajo en equipo, fue un grano de arena que todos aportamos y esto es clave para la audiencia que quizás tal vez tengan intenciones en algún momento de formar una banda. Es clave tener compañeros que se muevan, porque si tienes compañeros que te están arrastrando y te están simplemente obstaculizando, esa gente hay que dejarla de lado. Y este mundo es de personas que te ayudan a avanzar y que sí, que podemos tal vez no estar en concordancia. Muchas veces Daniel y yo lo estuvimos, miles de veces, ¿cierto o no, Daniel? Muchas veces estuvimos en un laberinto en donde no salíamos, pero aprender a decir, decime las varas y yo te digo las tuyas y no pasa nada y seguimos siendo compañeros. Y esa madurez, es clave en esto, man. Sí, es cierto. De hecho, me acordó de uno de los libros por ahí de Dee Snider, que él dice que una banda es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces es muy cierto y se aplica mucho a la vida real, creo que para hasta amigos, mae. Entonces se rodea de 5 personas que siempre están buscando mejorarse, crecer y hacer cosas. Es difícil que se vaya a meter en problemas por drogas o por cualquier otra tontera que ya va Sí. a otros niveles de personas. Pero bueno, eso va totalmente por otro lado y es vida práctica. Hablemos de ese también, ese sencillo, mae, que es Princess of the Night. ¿Por qué seleccionan ese tema en específico, mae? La canción, la historia, me parece que es
un muy buen tema, pero bueno, ahí está la oportunidad de ustedes que nos cuenten acerca de este tema en específico. Claro, mae, yo te cuento la historia y de paso te lo cuento como una anécdota bastante interesante, pero eso nos lleva de vuelta al 2016, justamente a esa idea que te dije que cuando sacamos el primer EP, de la intención casi que fue sacarlo para dejarlo ahí y empezar a hacer cosas nuevas. Entonces, habían dos piezas que cuando sacamos el EP pudieron haber sido incluidas. Una era Brothers, que de hecho la tocamos mucho tiempo antes de sacar el LP, y la otra fue Princess of the Night. Entonces, Princess of the Night incluso es una canción que estuvo escrita antes de haber sacado el primer EP. La historia es simple, mae. La primera vez que yo fui a un nightclub fue en el 2016 y fui con mi hermanillo y mae, me pareció interesante porque yo vi una mina de ideas para escribir cosas, mae. O sea, habían muchas cosas, pero la historia de Princess of the Night, mae, fue justamente una muchacha que se me acercó a ofrecerme un baile y todo, ¿verdad? Lo típico. Y me tomé un par de tragos con ella mientras la mamá me contó como por qué estaba ahí, que tenía un hijo y que tenía esto y lo otro. Entonces, mae, yo era una muchacha muy bonita, muy tímida y tenía como una historia muy triste detrás de ella y yo llegué como con la idea de escribir justamente esta canción que habla de que desde que muchas veces tal vez la muchacha la vean como un objeto, mae, como algo atractivo y eso es todo, pero que la madre en realidad tiene como una historia que contar, mae, y de ahí no sé, yo quise contar esa historia a través de esa canción, básicamente de eso se trata Princess of the Night. Em, en otros temas, al final, al elegir las canciones, cuál queríamos que fuera la del single y eso, en realidad lo hicimos como a medio de votación. em, y de hecho a mis compañeros incluso les gustó más tirar Princess of the Night como uno de los singles. En eso se fue la votación, la canción fue la que la decidimos y creo que tiene como lo que tiene que tener una canción para tirar de single y es que en realidad es pegajosa, es movida, es vacilona. Entonces básicamente fue así un poquito de cómo la elegimos. Creo que algo que es curioso es que, por ejemplo, yo no quería Princess of the Night como un single, pero al final las decisiones se tienen que tomar como una banda, mae, y si ellos tienen una idea, pasa como el nombre, mae. El nombre no me gustaba y al final me terminó gustando, mae. Entonces, y uno siempre tiene que ser abierto a escuchar también la opinión de otras personas, mae, y eventualmente dejarlas fluir. Sí, está muy bueno, mae, no, la verdad es que, bueno, a las personas a veces siempre digo, mae, que hay que darle la mentalidad también de que, mae, si es corte de radio, si es una forma de llegar a más gente, o sea, a lo largo de la música, mae, y eso es una vara comercial que usted quiere llegar a la mayor cantidad de personas posibles, y si es un tema que le va a permitir, ¿verdad? Por lo menos sonar en radio, yo creo que hoy en día es algo que también cuesta muchísimo, entonces, y para mí no tiene nada de que arrepentirse de decir que tal vez el tema pues va tal vez por un público tal vez un poquito más femenino, tocar algo tal vez, y como decimos, diferente, con temática diferente, entonces está muy bien, a mí me gusta mucho, de hecho es bastante melódica, me recuerda mucho a esa etapa, ¿no? Lo chantón, que por eso es que digo, el álbum está muy, muy bien llevado, y bueno, en cuanto a eso han pensado, y se los dejo ahí abierto, en cuanto a sacar tal vez otro sencillo, porque ahora está muy de moda, ¿verdad? Lo de hacer pues videos en casa y toda esa parte, como alguna otra canción, mae, porque perfectamente, o sea, este disco tiene 12 canciones, y para sacar solamente, digamos, tal vez el que usted diga que es el sencillo más flojo, si es que en ese caso quiere ponerlo así, no han pensado tal vez en sacar alguna otra, digamos que otro sencillo, otro videillo, o sea, o lyric video, o sea, alguna vara que hoy en día tal vez no ocupe tanta producción, no han pensado nada de eso. De hecho, sí, tal vez lo único que tal vez como para dejar un poquito a Frank y tal vez nos pueda comentar un poquito de los planes que tenemos con respecto a eso. Lo único que voy a decir es que no revelemos la canción, mae, porque sí queremos que sea como un poquito algo diferente, algo así. Yo sé que ya el disco está y todo, pero a la hora de tirarlo como un single, creo que tenemos otros planes, pero nada más ahí lo que quiero es no revelar la canción. Entonces tal vez Frankie nos pueda comentar un poquito de eso. Claro, 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 dale. por ahí, Daniel. Andrew, sí, sí, en efecto, como decís, hay mucho contenido en este álbum y sin duda alguna hay una canción que también la tenemos en mente, la hemos conversado en grupo, pensamos que podría ser un hit también y bueno, sin duda alguna tiene todo el potencial para darnos un lanzamiento quizás tal vez más amplio. Y bueno, si fuese por mí, porque a mí me encanta este álbum, modestia aparte, porque lo hayamos hecho entre todos los miembros de la banda, es porque tiene cada una de las canciones, es un pasaje.
cada una de las canciones es diversa auditivamente, no te cansa. Hay a veces, muchas situaciones, y no sé si les ha pasado a las personas, a la audiencia, te pones un disco y vas por la cuarta pieza y ya no querés saber nada de la banda. Bueno, eso no somos nosotros. Nosotros es cada tema, hay algo distinto, hay algo que suena distinto, ¿verdad? Hay una lógica, evidentemente. El vocalista tiene su rango y la música está en una tonalidad, pero tiene un montón de diversidad y de diferentes elementos. Algo que me recuerda muchísimo por lo que me involucré en la música, porque habían elementos sorpresa. Yo ponía un disco y decía, mae, ¿qué es esta vara? Mae, ¿de dónde salió esto? ¿Verdad? Y ese elemento está implícito en el álbum. Entonces, si te pudiera decir de que hay elementos para poder utilizarlos como como singles, tenemos varios, hay muchos acá. Es más, yo puedo hablar de toda la lista. Sin embargo, tengo mis favoritas, Daniel tiene sus favoritas, y sí creo que es un siguiente paso que vamos a realizar. Queremos, sin duda alguna, eh, pues concretarlo pronto. La pandemia ha sido un obstáculo para no solo para Inception, para todas las bandas nacionales, internacionales también. Hay incertidumbre, pero estamos trabajando y tenemos ideas muy claras, tenemos la intencionalidad, buscamos presupuesto, buscamos también las mejores opciones que tenemos habilitadas, contactos que siempre son importantes y evidentemente también extras, ¿verdad? Porque hasta eso vamos a necesitar cuando lo requiramos, pero sí estamos trabajando en ello. Excelente, mae, perfecto. Y bueno, mae, para hacerlo tal vez no tan, y son 12 temas, yo creo que tal vez es complicado ir una por una y hacer, ¿verdad?, un análisis ya más profundo, pues tal vez me pueden comentar, tal vez de manera breve, por encimita, como hicimos antes, con lo que era el EP, acerca de cómo es la historia de las canciones, tal vez algo meramente cortito para, como decir uno, mae, esto va de tal, porque me gustaría por lo menos sí tener por lo menos decir, esta canción va de tal, un par de líneas, decir, mira, de las 12 canciones algo me llevé para entender, ¿no? Porque obviamente la letra ya uno la puede pues tocar el tiempo y escucharla, pero comenten un poquito, al menos de manera breve, qué son esos 12 temas o los que quieran, ahí yo los dejo a disposición de ustedes. Okay. Sí me gustaría agregar, antes de pasar a ese tema, que en realidad entre los planes que tenemos para un próximo single, sí está hacer un videito y algo así, pero sí lo vamos a dejar un poquito como a la espera y dejar la duda de qué es lo que vamos a hacer. Como para hablar tal vez un poquito de los temas, así algo breve, tal vez uno que es llamativo y a la vez explica un poquito la portada del disco es el de Hell on Earth. Que Hell on Earth es uno de esos temas que yo te dije que escribí justamente de vuelta en el 2016, donde pisé un nightclub por primera vez en mi vida y la idea de tener las dos perspectivas es lo que me llamó la atención en Hell on Earth, que por una parte tenemos tal vez el punto de vista de uno como hombre, donde uno se encuentra y tiene el licor, tiene mujeres y tiene todo ese tipo de cosas y para uno eso puede ser una tentación muy grande. Entonces es como casi que venderle el alma al diablo. Mucha gente ha caído en ese tipo de tentaciones y los ha llevado a la quiebra. Y luego tenemos la otra perspectiva más bien de vamos a lo mismo, de las muchachas que tal vez trabajan ahí. Muchas lo hacen igual por el despiche, por las drogas, por el licor y todo ese tipo de cosas, como también hay otras que de una u otra forma lo hacen por una necesidad que por así decirlo, terminaron más bien vendiendo su alma a un diablo y es lo que las dejó estando ahí más o menos, ¿verdad? Em, Entre las canciones que yo escribí, yo en realidad me baso mucho en temas, en historias como que yo he vivido, temas que yo he vivido. Entonces, por poner un ejemplo, Brothers es una canción que había escrito desde antes, va justamente, habla sobre la unión en el término del de los metaleros, de que muchas veces tal vez entre géneros la gente se tira mucho. A mí me recordó esos tiempos en los que yo iba a los chivos a escuchar bandas independientemente de los géneros, independientemente de las bandas. Entonces yo decía, al final todos estamos buscando como un mismo objetivo y al final todos deberíamos de apoyarnos entre nosotros, o sea, no debería haber serrucho ni nada de eso. Entonces es como la parte que inspiró Brothers y la parte de la que me gusta hablar cuando la tocamos en los conciertos, en los chivos, mae. Entre las otras piezas tenemos Forbidden Love, que significa amor prohibido y es básicamente cuando uno está en una relación con una persona con la que no debería estar, porque simplemente esa persona tal vez está con alguien más.
Entonces uno no sabe hasta qué punto es algo que si es real, si no es real, si es un juego, si no lo es, qué es exactamente, qué hay detrás de todo eso. Y por mencionarte otro par de pisillas interesantes, tenemos Prisoner y tenemos Kill Your Demons, que son canciones en realidad que hablan de un par de trastornos. Por ejemplo, Kill Your Demons habla es una metáfora a lo que es un trastorno de ansiedad, lo que se siente cuando alguien sufre de un trastorno de ansiedad, y por otro lado, Prisoner más bien es sobre un trastorno obsesivo compulsivo. Como para darte una idea más o menos de las canciones que yo me encargué de escribir. Entonces tal vez Frank nos puede hablar un poquito de los otros temas que tenemos igual por ahí. Claro, Claro, dele. claro. Bueno, ahorita les estaba mostrando rápidamente aquí en el álbum y quisiera también pues que vieran un poco el contenido de lo que tiene este álbum, porque nos hemos preocupado también porque tenga pues contenido coleccionable. A mí en lo particular me fascina cómo quedó este material. Tenemos líricas por un lado, tenemos también la parte del póster. Para aquellos coleccionistas que estén interesados, pueden siempre contactarnos en las redes sociales y pues Está buenísimo. Qué dicha que tomar ese tiempo de poner eso. Y también había un sticker, ¿verdad? Una pegatina ahí que exacto, pueden poner. exacto, un sticker. Ahí viene con sorpresas. Definitivamente es un álbum que está diseñado para el metal fan. Sí es. Sí, el hueso colorado, ese coleccionista. Exactamente. Sí, sí, sí. Tiene incluso aquí una radiografía de mi húmero luego de la operación con todos los clavos. Está relacionado a una pieza. Y quería hablar precisamente de eso, de algunas canciones que escribí. Trooper on the Ground es una canción que habla de confiar en el proceso, porque no importa cuántas veces la vida te haya pateado, en una de tantas vas a patear la vida de vuelta. Y no importa cuántas veces te hayas caído, que te vas a levantar. Y eso es justamente el contenido de esa canción. Tiene varias metáforas, es muy irónica también. Y bueno, en grandes rasgos eso es parte del contenido lírico. Hay una canción en particular que se llama Agartha. Agartha habla de una situación. Yo soy una persona, me podrías hasta llamar conspiranoica, me encanta todo lo que tiene que ver con conspiración. Y bueno, existe un asunto de un almirante, un aviador que fue a Antártida en su momento. La Antártida es conocida por ser un lugar inhóspito con muchas curiosidades. Esta persona, el almirante Byrd, va con un colega, se detiene en el medio de la nada en su avión, ¿verdad? Y de repente no avanzan, se les apagan los motores y son encandilados por una serie de luces que los llevan a lo profundo de la Tierra en la Antártida. Aquí los reciben unos humanoides que se los llevan directamente a donde hay toda una sociedad súper avanzada, y el gobernador de la sociedad los regaña y les dice: ustedes acaban de tirar una bomba en Hiroshima y no saben con el poder con que están manejando, manipulando su civilización. Es la última advertencia. Y los regresan nuevamente a donde estaban. El almirante Byrd regresa al campamento bélico, le reporta a su superior y el superior le dice: usted no puede hablar de esto, va de una vez 3 años encerrado en el manicomio porque usted está loco. Y al otro lo desaparecemos. Y el almirante Byrd, con una sensación agridulce con los años, decide revelarlo, entendiendo que estaba firmando su sentencia de muerte. Y había que hacer eco de esta canción en esta historia, porque Agartha, si nos damos la tarea a entender qué hay detrás de esto, hay todo un sinfín de vínculos que están sumamente relacionados a la conspiración. Luego hay una que se llama For a Thousand Miles, también una de mis favoritas, una composición sumamente progresiva con una cantidad de cambios riquísimos para tocar y para escuchar. Esta es una canción que habla de la vida de Terry Jo Duperl, una niña de 11 años que fue dejada a mar abierto por 3 días en supervivencia hasta que un buque petrolero la encontró, la rescató y empieza a contar la historia de cómo llegó ahí. Resulta que
que el tata y la mamá y la familia contratan a un ex marine para que los lleve en un crucero no, pero en un yate a unas islas, y el tipo que contratan no saben que es un asesino serial. Y este asesino serial lo que hace es cobrar pólizas de seguro de vida. Entonces se los lleva al tamar para apiárselos a todos, asesinarlos, cobrar la póliza de vida, pero no contaba con que le faltó a la niña matarla. La niña sobrevive, se logra salvar, nuevamente bueno, la rescatan en ese momento, la llevan a recuperación, da su testimonio, capturan al Marine, lo meten a la prisión, y mientras le están dando la sentencia y le están, ¿verdad? Lo están encerrando, se da cuenta que no tiene, porque pues, hay un fallo a favor de la niña, y se decide pasar la Gillette por la muñeca mientras la chica se recupera. Entonces el contenido de la canción tiene un pasaje justo rítmico y sonoro por todos los estadios, desde el momento en que el almirante está asesinando a toda la familia en el Tamar, hasta el momento en que el Marine se está cortando las venas en el final de la canción. Hay toda una paradoja ahí. Pero bueno, son contenidos, como te digo, hay de todo, hay desde la creatividad que implícitamente cuenta Daniel de sus experiencias y las experiencias también narrativas de lo mundano, que a mí me encantan, y también el otro lado de historias fantásticas, metáforas e irónicas que le dan vida a este disco. Y por eso precisamente, haciendo referencia a las imágenes y creatividad del arte, podemos observar, por ejemplo, aquí, no sé si pueden ver acá, por ejemplo, aquí está la niñita de 11 años encontrada, esa es una foto real de Terry Joe. Por acá también tenemos, bueno, las referencias que habíamos hablado previamente. Y bueno, ahí de todo un poco, los invito a que consigan el disco, y cuando estemos de vuelta con los chivos nos sentemos largo y tendido a conversar de estas cosas que nos unen como metaleros, las historias, la hermandad del metal, que no solamente es, como dice Daniel, muchas veces tirarse que el género suyo que usted escucha versus el mío. Madre, no olvídense de eso, lo importante es conectar, más, conectar, porque esto hay que revivirlo. El metal está cada día más en decadencia, no por nosotros, porque la sociedad, los medios, las redes, todo está volcado hacia otro ángulo. Pero nosotros siempre seremos los rebeldes que lo traigamos de vuelta, y lucharemos. Y el día que nos veamos en un bar, en un chivo, les prometo que me voy a sentar largo y tendido, y hasta nos compartimos un par de bebrajes para que conversemos de estas historias. Excelente, mano. Y qué dicha que comenta todo eso, porque todo ese tipo de mentalidad, todo ese tipo de cosas por ahí. Tengo un proyecto por ahí que estoy cocinando también por aparte, entonces todo eso espero también ahí añadir toda la parte de la habladita ahí que nos está poniendo Frank, que me gustó bastante. Y es muy cierto, la verdad es como hablábamos con los Howlers, que la mentalidad es networking, es ayudarse a crecer. Todo esto es entre nosotros. Este podcast es para ayudar a la gente que pues llegue a la digamos que a la banda que tal vez de otra manera no hubiera podido llegar a esas historias, ese tipo de cosas. Y entre lo interesante también es hacerles ese tipo de preguntas ya el bloque, tal vez ya finalizando. Me gusta ya pues hablar un poquito de las cosas, anécdotas, cosas por ahí que les haya pasado. Como por ahí hablábamos, hay cosas bonitas, hay cosas feas, así que bien, primero empecemos con las cosas feas. Ahí les voy a dar la oportunidad para que me comenten a lo que ustedes consideren, y verdad, ahí sin decir nombres ni nada, obviamente. ¿Cuál ha sido tal vez la experiencia de lo que han vivido? Tal vez uno de los dos, que tal vez Dani, no sé, que ha tenido más chance, que considere que ha sido el momento más complicado, o que diría, pucha, más, estoy a punto de dejar la banda, o me explico, hay momentos muy difíciles como hablábamos de la música, entonces, ya, ¿se acuerda de algo en específico? Como dijera, madre, me acuerdo de tal cosa. Mae, vieras que sí, de hecho, digamos, a mí, los chivos me encantan, pero hubo un chivo en particular donde yo me bajé como con un mal sabor, y fue la primera y última vez que de hecho estuvimos participando por una metal batalla, mae. No por las bandas, no por la organización, no por nada de eso, sino porque sí sentí un poco de decepción tal vez de ver que había tanta gente tocando, ¿verdad? Tantas bandas y todo eso, y tal vez la reacción de la gente no fue la mejor, ¿verdad?
Eso por un lado. Por otro lado, para hacer un evento de ese calibre, en ese momento yo sentí que el tema de sonido no fue tampoco el mejor, pero la gota que derramó el vaso en ese momento, ma, es que yo estaba tocando y cantando de metal y cuando me di cuenta tenía el sonidista al puro frente mío haciéndome una pregunta, yo, pero ¿y qué puta le pasa a este mae, weón? O sea, yo estoy tocando y no lo oigo, ma, o sea, ¿qué está esperando este mae? ¿Qué viene a preguntarme este mae? No sé, ma, es una de las cosas que me dejó como con un mal sabor, mae, porque ese día lo que debió haber sido un chivo, mae, que debió haber tenido como cierto impacto, yo sentí que no, mae, o sea, es como si nunca hubiera existido algo así, mae, y no hubo tal vez el apoyo que había habido anteriormente en otros chivos o ese tipo de cosas, mae. Em, y otra tal vez experiencia ahorita negativa, mae, que es la que sí me tiene como con mucho estrés, mae, desmotivado, es que nosotros en Bandcamp, por dicha, mae, es un medio que sirve bastante para difundir la música, mae, nos compraron tamaño poco de copias a nivel internacional y entonces yo cumplo con la vara de empacarlas, tenerlas todas listas y me voy para Correos de Costa Rica, ma, y me dicen que no pueden hacer envíos internacionales, ma, por el tema de la pandemia y que solo se pueden hacer envíos premium y cada envío premium estamos hablando de que por enviar un CD cuesta como 40.000 pesos. Entonces uno dice, ma, pero aquí no hay ganancia, hay pérdida, ma. Entonces, la parte complicada y el más sabor de esto, ma, no es el hecho de que tal vez alguien de afuera después me diga, "Ey, no, reembolseme esta vara, ma", es el hecho de que siento que le estoy quedando mal, ma, a gente en Italia, ma, en Grecia, en Alemania, en otros países donde uno dice, ma, qué huevado, porque esta gente en el otro lado del mundo se fijó en lo que hiciste y por temas externos a uno, ma, simplemente no se puede enviar, ma. Y eso es algo que, ma, me tiene estresado a un nivel que no te imaginas, ma, porque a veces es ir a Correos de Costa Rica y preguntar, hacer la fila que hay que hacer, ma, y luego preguntar para que de vuelta le digan a uno, ma, no, es que no han abierto fronteras, y en otras palabras, vuelva a escribir a los más que te han comprado para afuera para decirles que tienen que seguir esperando, ma. Entonces es algo que personalmente me duele mucho, ma, y me afecta mucho porque siento que les estamos quedando mal. O sea, puede ser tal vez algunas de las experiencias como negativas que han habido. Más aguados. Claro, Sí, más igual, sí. ma, yo creo por ahí, y como eso afecta a todos, por ahí tengo ahí una nota que tal vez le pueda ayudar que, bueno, los más de Chemis ID, obviamente han tenido que sufrir exactamente lo mismo, y sí he visto que por ahí, digamos, lo que es Bandcamp sí permite como la pestaña comunidad, como poder hacerles un comunicado general a todas las personas, entonces por ahí, y obviamente no va a solucionar el problema de Ujú. los envíos, que claramente es muy frustrante, de hecho hasta para mí, o sea, yo diría, mae, pucha, uno quiere traerse algún disco a otro lado y dependiendo de donde sea, no se lo traen, porque no hacen envíos también, entonces es súper huevado, pero bueno, por lo menos por ahí, y le aporto algo, tal vez no soluciona el problema, pero creo que Ujú. por ahí le puede ayudar un toque a comunicarse, que a veces es complicado. Y para darle la vuelta a la tortilla, para no quedarse con un mal sabor, siempre me gusta entonces y preguntar, más el mejor momento, tal vez lo que usted diga, más estoy tan agradecido, si no tuviera una banda no hubiera pasado tal anécdota o tal chile que pueda hacer por ahí, entonces no sé quién se quiere mandar ahí a contar algo. Tal vez me puedo mandar yo y luego le doy el chance a Fran para que cuente su propia versión, pero algo que sí a mí me llena mucho, mae, es que yo empecé a hacer música, mae, porque quería hacerlo, porque me gustaba, mae, porque me nace y porque yo creo que no lo puedo evitar, o sea, es algo como que me cae y listo, mae, pero la sensación de cuando vas a un chivo, mae, y te llegan una persona, mae, dos personas, mae, y te dicen, mae, que tú lo que ustedes están haciendo, qué bien suenan, etcétera. Para mí significa, o sea, como si me lo estuviera diciendo quién, yo creo que yo soy más fan de las personas que me dicen eso que ellos mismos de la banda, mae, porque para mí significa demasiado, mae. O sea, el tener tal vez oportunidades de que vos nos llames, por ejemplo, oye, mae, a tener una entrevista, mae, que nos preguntes un montón de cosas de nuestras vidas, de cómo todo está iniciado, mae, ese interés, mae, ese tiempo para mí significa demasiado, mae. El mismo hecho que Jonathan me nominara, mae, a estar hoy aquí, mae, que él mismo llegara y se tomara una vez el tiempo de decir, mae, Inception es una de mis bandas de heavy favoritas de acá, yo digo, mae, puta, ¿qué hice, mae? ¿Me entiende? No sé qué hice, mae, para realmente hacer ese clic con la gente, mae, y eso, pero nunca jamás, mae, me lo tomaría como con arrogancia o con ese tipo de cosas, porque, mae, al contrario, mae, siento que personalmente yo soy más fanático de la gente que va, mae, la gente que en algún momento nos pidió firmas, mae, la gente que nos compra discos, la gente que se toma su ratito, mae, para darnos un buen comentario, mae, es lo que cada día con día, mae, me alimenta esas ganas, mae, de seguir haciendo música, mae, de seguir poniéndole y eventualmente, mae, de cumplir con eso, mae. No solo hacerlo porque a uno le gusta, sino porque evidentemente
con el tiempo vas teniendo seguidores, mae, yo realmente eso es lo que más me llena, mae, y se los agradezco así como demasiado. Buenísimo. Y bueno, ahí Frankie se iba a mandar con algo entonces. Sí, sí, siguiendo en la línea, mae, a mí lo que me gusta más de esto y lo que más me llena son las vibras que me dan gratis, mae. O sea, los bares, los chivos, mae, eso me llena, mae, de una forma, dejando la charlatanería de lado, mae, ¿no? Sin duda alguna, eh, primero encontré hermanos, compañeros, mae, en este camino de la música, porque ya de por sí hacer música es muy lindo, mae, muy interesante, es súper tuanis, pero también uno se lleva hermanos, ¿verdad? Considero a Daniel mi hermano, mae, en muchos sentidos, muchas veces me pongo en contacto con él, nos vamos cuando se podía, ¿verdad? A compartir beberajes espirituosos y demás, y hablar de toda la vida y sacar historias para componer. Pero también ese acercamiento con los seguidores, los fans, es importante tener, que de repente ahí el otro día comprando en la Lico, madre, ¿verdad que vos tocas en una banda? Y yo, sí, madre, ¿sabes en cuál? No, no, pero te he visto. Y bueno, ahí, madre. Pero el asunto es que compartimos, madre, y entonces me agrada, me llena mucho. Y bueno, algo gracioso que quizás tal vez es vacilón, mae. Nosotros para la portada del disco, bueno, y no solo para la portada, sino que también para el arte queríamos contratar el servicio de una chica pues, que nos brindara su imagen, muy, muy sexy, mae, muy sensual, y pues nosotros ahí a darle una idea y todo a la portada. Al final nos pusimos en contacto con una chica que trabaja en estos lugares nocturnos, y la fecha, mae, de la sesión, bueno, la confirmamos la noche anterior y todo, y bueno, te puedes imaginar, no nos llegó, ¿verdad? Entonces cuando le preguntamos qué, ¿verdad? Que si no era suficiente la paga, de la chavala ya previamente nos había preguntado que sí, que está bien, que o sea, que ella se posaba y demás, pero que si solo era posar, o que si había algo más, ¿verdad? Que si eran fotografías con happy ending, mae. Hijo de pucha, mae. Resulta que es que nos dimos cuenta, luego de ahondar un poco, mae, que tenía más la necesidad cara de perro. Se nos fue por un cliente, mae, que necesitaba, ¿verdad? Y entonces le llamó más la atención, jalar con el mae, ¿verdad? Para hacer ese happy ending que terminan haciendo la sesión de fotos. No lo entendíamos, mae, porque al final le pagábamos más y la mae decidió irse por lo carnal. Pero bueno, es parte de las sensaciones y las cosas que uno se lleva, y fue gracioso porque fue un tema de birras y de conversación largo y tendido, pero bueno, cosas que ocurren behind the scenes, diría, eh, los productores en las cosas y a la hora de tomar fotos. Sí, la verdad. Bueno, si no hubiera sido por esa anécdota, de fijo no hubiera sido ni siquiera, pues, parte de todo lo que hay detrás, me imagino. Sí, sí, sí. Pero bueno, para ir también los dejando ya descansar, pues, por ahí 3 preguntas, 4 ahí finales ahí de los que quiero hacerle ya meramente breve, que son para ir concluyendo por ahí, como decimos, sí, ahora lo entretenido para todo el mundo es ver, varas en Netflix, que ya está Disney Plus, que todo lo demás. Y bueno, siempre hay podcasts y varas en YouTube y todo, entonces, de cómo se entretienen ustedes, ¿hay alguna, pues, algún contenido, algo que les guste, que puedan, pues, sugerir a la gente? No tiene que ser específicamente ahorita, pues, hablando de rock, de metal. Si lo es, pues, bienvenido, si no, no hay problema, que no hay placeres culpables. Entonces, ¿qué usan ustedes para ahorita, como para entretenerse en este tiempo de pandemia? Bueno, digamos, yo personalmente, mae, algo que me llama mucho la atención y en lo que sí gasto como cierto tiempo es estudiando mucho lo que son videos de producción musical y todo ese tipo de cosas, porque todavía vamos a lo mismo que te hablaba al principio, de que cada vez uno quiere hacer las cosas mejor. Todavía hay cosas que uno escucha en la música que uno dice, mae, ¿cómo diablos hicieron eso, mae? Entonces, qué sé yo, tal vez escuchar algo que me gusta mucho aplicar a las producciones es algo que se utilizaba mucho antes y es el uso de reverbs, ma, y de mucho efecto que usaban antes en bandas, como escuchar, por ejemplo, un Def Leppard de una canción como Photograph, cuando se escucha tal vez el redoble, pero viene como al revés, mae. Entonces me llama mucho la atención el ver cómo se hacían todo ese tipo de efectos,
cómo se grababan las armonías, mae. Por ejemplo, un Aces Hike de Maiden, yo todavía le trato de dar mente, mae, cómo grabaron ellos ese tipo de armonía, porque son cosas que me gustaría proyectar. Entonces, eso es algo en lo que yo en realidad sí gasto como bastante tiempo. Y personalmente tengo una afición y es el tema de los carros, mae. Yo tengo un carro en el que prácticamente es donde gasto casi que poco más de la mitad de mi salario, mae. Es un carro viejito, mae, pero ahí uno va metiéndole como cosillas para que se vaya viendo más tuanis y así. Entonces creo que esas son como mis dos aficiones, mae, más que todo el tema de la música, acompañado siempre de la producción y el tema de que, mae, el carro es lo que se consume mi trabajo y mi vida prácticamente también. Excelente. Y bueno, ahí Frankie, no sé si tiene algún contenido, canal de YouTube, podcast que le guste, no sé, ahí se lo dejo. Sí, pura vida. Bueno, mira, realmente yo soy muy variado también, de todo un poco escucho. Y sí, usualmente antes me encantaba en iTunes de stand-up comedy y cosas de ese estilo para salirme un poquito de la locura del día a día. Pero soy más aficionado a documentales. Los documentales son lo mío. Me encanta meterme y explorar, buscar, entender, abrir los ojos, cerrarlos, porque esto te da parte para todo, hacerte una opinión, deshacerte de ella, ser parte pues, del mundo y existir un rato también en en otro universo paralelo que pues, es precisamente el valor agregado que le veo a veces a cierta distracción. A mí me gustan las cosas de conspiración, te mencionaba. eh, sigo un canal que se llama Snackedos, que habla precisamente de solo material conspirativo. Y en general, si no estoy ahí malgastando mi tiempo, lo que estoy haciendo es tocando guitarra y viendo duelos de guitarra. Me encanta ver duelos de guitarra. Hay un show también en YouTube de Shredders, ¿verdad? Entonces, suelo seguirlo y no me pierdo las temporadas. Pero sí, y bueno, pues también estar en contacto con el medio nacional. Veo tus podcasts, veo también los de Costa Rica Metal, veo en general lo que está haciendo la comunidad pues para no estar muy perdido y también entender qué otro material está saliendo, porque vieras que a mí me tiene muy decepcionado el material internacional. Yo no sé si le pasa a la audiencia o no. Entonces me he volcado constantemente a ver cosas, quizás tal vez más del medio nacional. El otro día me tiré el disquito de ABAC, estuve viendo por ahí Midnight Crime, no sé, ahí de todo un poco. Bueno, Heresy sí también, que pues un viejo conocido. Bueno, de todo un poco. Acero, el otro día me tiré el álbum de Antes de que sea tarde, que me encanta también. Y en general con varias bandas nacionales que están haciendo lo suyo pues esa es la intención, ¿verdad? Estoy un poquito más volcado a lo nuestro. Y creo que eso se debe a la falta precisamente del contenido internacional, al que solemos por consumistas y por globalizados ir a fijarnos primero, pero los invito a todas las personas a que quizás también de vez en cuando revisen lo que tenemos internamente, porque hay material de muchísima calidad. Y, y bueno, esas quizás tal vez mis recomendaciones por ahí de qué hacer en tiempo libre o en tiempo de pandemia si están hartos de estar dando vueltas ahí en la sala. Sí, buenísimo. Bueno, ahí por ahí, no he tenido el chance por ahorita de ponerme en contacto mucho con ellos, pero bueno, el señor Pablo García de Eternia, por ahí un saludo para él, que parece por ahí que me contactó, y también el señor Alan Lacayo de Cansador Nocturno, por ahí también, que buena nota a los maes por contactarme. Y ahora que usted comentaba en cuanto a los podcasts, que mira, a mí cierta parte también me agrada, ¿no? Creo que a veces esa es parte de ponerse a buscar. Y bueno, por ahí también le voy a hacer un par de sugerencias ahora que comentó eso, porque no es todo mundo a veces que dice, mira, me quiero poner a escuchar otras cosas, que me encontré ahí dos podcasts, de hecho son en español, que a veces no todo es en español, cuesta mucho, que es Sectas y Sociedades Secretas, por ahí para que Bueno, se huele. Esos son dos podcasts buenísimos que he encontrado y que también ahí entre el tiempo, ¿verdad? Que uno dice, May, ¿qué se pone uno a hacer en tanto tiempo libre? Pues bueno, edúquese un poquito, tienes un libro, alguna cosa, es bastante interesante y ahí se los dejo. Entonces hay otra cuñita ahí de sugerencia para que al menos algo saquen de aporte aquí. Y bueno, al final, como siempre decimos,
Me gusta siempre ver, a ver a quién salvan, a ver a quién nominan, a ver a quién quieren ver en esta silla, porque lo bonito de esto es que ahí se ha hecho comunidad, se hace interesante de ver quién se lleva bien con quién, a quién han hablado y le comentaron el asunto, de pasar la voz por aquí, man, nomínenme por allá. Entonces, les voy a dejar el chance a quién, o realmente, como ya hemos hablado, a quién es el que, o el artista o nacional, ¿verdad? Que lo posible fuera, que les gustaría ver por acá en Colmillo Rockero. Entonces, para ver si yo me puedo morder y cumplir esa solicitud. Claro, de fijo. Vieras que yo te voy a dar esa respuesta, pero primero te voy a decir como el porqué, mae. Una de las cosas que para mí ha sido un reto ha sido el tema del canto, porque como te digo, mae, eso fue algo que me tocó. Entonces, a mí me gusta mucho, por ejemplo, escuchar algo, mae, y tratar de cantarlo y tratar de llegarle, mae. Entonces, ha sido como mi escuela de canto ha sido, mae, tratar de ver dónde está mi límite. Tratar de cantar que es Maiden, mae, que Judas, mae, que Halloween. Últimamente estoy muy metido con Geoff Tate de Queensrÿche, mae, y así sucesivamente. Y entonces aquí en Costa Rica hay alguien que francamente no conozco, pero que lo admiro, mae, desde que los escuché, si no me equivoco, en el 2011, 2012 creo que fue que los vi, que le abrieron a Rata Blanca, y es a Pablo Garín, mae. O sea, para mí personalmente, mae, lo admiro mucho porque el nivel de voz de ese mae es increíble, mae. Y sí, como con Eslabón lo que han hecho también me parece excelente. Incluso, si no me equivoco, creo que ayer fue que sacaron una pieza nueva, mae. Entonces creo que sería interesante traer a Pablo por acá, mae, para que nos cuente un poquito igual de todo. Creo que si alguien tiene una trayectoria grande, mae, en el metal aquí nacional y más que todo en el género que es heavy metal, vendría siendo Pablo Garín. Entonces me parece que esa sería mi propuesta y más que todo la razón por la que me gustaría verlo por acá también, mae. Excelente. Bueno, voy a morderme ahí. Esperemos que si ellos ven también el podcast en algún momento, pues sí, también si quieren contactarlo, también a veces ayudan a aligerar el asunto. Otra cosa ahí ya como para ir haciendo las dos preguntas finales, ¿no? Ya es, antes ya tirarles las sugerencias que puedan favorecer, me gustaría por ahí que nos comenten antes de que ya dejemos de hablar ya como banda como tal, ¿qué tienen planeado? O sea, obviamente ya hablamos de un sencillo, pero ¿qué tienen planeado para ya esperemos en algún momento cuando ya pase la pandemia? ¿Quieren hacer conciertos a nivel local? ¿Qué tienen como en mente para lo que viene en el futuro, digamos, de Inception? Mae, vieras que, bueno, primero, no queremos como estancarnos mucho. Siento que tal vez entre el primer EP y el segundo hubo mucho estancamiento en lo que duramos componiendo. Entonces, ya Fran tiene canciones escritas, ya yo también he estado trabajando en canciones. Entonces, lo primero, empezar a trabajar desde ya, mae. No como para buscarle demasiada precisa al asunto, pero sí por lo menos para tampoco atrasarse tanto. Lo segundo, el tema de lo que hablamos hace un rato, de que tenemos pensado igual sacar otro sencillo, pero hacerlo con un video, que el video cuente un poquito más de la historia de la canción. Y otra cosa en lo que hemos estado invirtiendo un poquito es en equipo propio, tal vez para no depender tanto de backlines o ese tipo de cosas a la hora de los chivos, mae. Puede ser que haya espacios, pero muchas veces uno se ve limitado al tener que alquilar algún backline o ese tipo de cosas y al final no genera ninguna ganancia y más bien termina siendo un gasto. Entonces, si tenés como tu propio equipo para trabajar, digamos que es lo que entra, buenísimo, y si no entra, por lo menos no se pierde tampoco. Entonces, como ahorita, sí venimos invirtiendo un poquito en equipillo, como para que cuando todo esto pase, sea nada más de llegar, pedir permiso, traer equipo y vámonos. Excelente. Y bueno, y la pregunta final, aquí, como siempre decimos, si somos rockeros, si nos gusta hablar de rock y discos y todo lo demás, siempre me gusta por lo menos ahí que manden un disco cada uno, ahí que sugieran, ¿verdad? Porque hay de mucho que escuchar ahorita para hablar de todo esto. Entonces, dentro del mundo del hard rock, o yo qué sé, ¿qué quieren ustedes? Pues mandar un disco, pero que siempre digo, lo lindo es sacar el tiempo de escuchar un disco canción por canción para ver canciones flojas y todo, que mira, que esta canción no sabía que está en este disco y todo. Entonces, de ahí les dejo la oportunidad de que sugieran un disco, cada uno, indiferentemente de género que sea, ahí que manden a ver qué sugieren ustedes. Bueno, yo personalmente, así que ahorita lo tenga metido en la cabeza y hasta me ha metido la idea de escribir algo como ya conceptual, algo que cuente más bien una línea pero entera. El Operation Mindcrime de Queensrÿche, mae. O sea, estoy últimamente como demasiado obsesionado con ese disco, mae, que lo escucho de arriba para abajo muchas veces y tal vez ya más de uno lo haya escuchado, pero es lo que se me viene a la cabeza así como en el momento, mae, que sinceramente es una joya y una obra de arte. Excelente, Frankie, ¿qué manda usted? Puta, qué buena pregunta, mae. Vieras que algo que yo escucho constantemente es Lynyrd Skynyrd.
A mí hay canciones que me han marcado como, pues, Fly Like a Bird, bueno, en general muchas de Lynyrd Skynyrd, pero hay algunas que son definitivamente que te marcan, Smokestack Lightning, por ejemplo, pero en general la vibra de estos maes de tanto tiempo hacer música, de sus baladas también, toda la vida me ha metido precisamente en el misterio, ¿verdad? Y bueno, dejemos de lado que los maes un poco xenofóbicos y racistas, porque hay que ser honestos con cada uno, y que el tema de la bandera confederada y todo, pero siempre han habido himnos, por ejemplo, Simple Man para mí es una de las canciones que me construyó como persona y bueno, hay mucho contenido eh, de Lynyrd Skynyrd que quizás a la población más joven, y lo hablo internacionalmente, ¿verdad? Porque nacional también hay mucho, pero yo en lo personal, a mí Lynyrd Skynyrd, este tipo de rock sureño, ¿verdad? Y con ese contenido lleno de solos, como les decía, Freebird, bueno, tiene mucho alcance y nos da para pensar. Entonces, creo que me quedo ahí. ¿Un Great Hits o el primer disco? ¿Qué piensa? Sí, bueno, de todo un poco puede ser bueno, Live from the Freedom Hall, ese es riquísimo para escuchar. Es un live de Lynyrd Skynyrd. Este, bueno, no sé, ahí es que los discos de estudio son bastante ricos también, pero bueno, no hay, No hay nada como eh, la música en vivo. a mí en vivo los DVDs, todo me provoca mucha curiosidad, entonces sí creo que por ahí eso es como el second helping también, bueno, no sé, hay cosas que, que prefiero más así en live. Y sin embargo, igual toda la discografía de Lynyrd Skynyrd es como parte de lo que pueden escuchar. Lo recomiendo muchísimo. Si quieren regresarse a esa época y de la mechudez y de la tradición. Excelente. Bueno, ya ahí tienen sugerencias, de ahí bastante. Coliner, hay un montón de contenido que pueden escuchar. Y también, bueno, ese Queen's Right, voladísimo, eso, sugerencia de Daniel. Bueno, entonces, bueno, fue un placer, caballeros, tenerlos por aquí. La verdad, realmente me honraron con compartirme muchas anécdotas, muchas cosas que no todo el mundo tiene acceso. Por ahí les recuerdo nada más a los compas que estén todavía hasta el final. Muchísimas gracias por quedarse, por todos los que, ¿verdad?, vieron el contenido, que lo vayan a ver, tal vez en algún otro momento. Les recuerdo que se suscriban al podcast si realmente por ahí no lo han hecho, para ahí que no se pierdan ningún otro, pues, episodio con artistas como estos. Y no, finalmente agradecerles, dar las gracias por sacar el ratito de tiempo, que yo sé que es cansado después de trabajo, después de todo lo demás, pero bueno, aquí se hace lo posible por aportarle el granito de arena y ya las palabras finales ahí para que se despidan de toda la gente que llegó hasta el final del episodio. Igual, de las gracias a vos, mae, como te dije hace un rato, el hecho de invitarnos, el hecho de traernos, el hecho de que vos invirtas tu tiempo en nosotros, en conocernos un poquito más, realmente se agradece mucho. Y las gracias igual a la gente, a quienes nos estén viendo, ya sea al principio, los que hayan llegado hasta el final y los que incluso, los que comentaron al principio, la gente que en general nos apoya. Muchas gracias a todos, en serio. Sí, gracias a todos, audiencia. Y bueno, no olviden conseguir nuestro álbum. Lo pueden buscar en Bandcamp, lo pueden buscar en nuestras redes sociales también, ponerse en contacto a través del Messenger con nosotros. Esto tiene un valor agregado que precisamente son copias, que no sé si lo pueden observar acá, copias enumeradas. Y bueno, tiene múltiples, yo diría que detalles para aquellos coleccionistas y los que no son coleccionistas puedan conseguir el material de Inception. Ha sido un placer compartir con ustedes. Andrew, Daniel, hasta la próxima.